Hacemos Mientras el aumento del salario mínimo para este año 2025 es de 9,54%, el incremento en la unidad de pago por capitación, que es al final lo que el gobierno le da a cada EPS por atención médica de cada paciente, medicamentos, citas médicas y demás, es un incremento que apenas alcanza el 5,36%. Una diferencia que es cercana solo al 4% frente al salario mínimo. Desde el sector salud estaban pidiendo un incremento muy superior, por lo menos del 15%, para superar la crisis en el sistema. Lo que ha dicho el gobierno a través de quien ha sido su vocero, porque lamentablemente el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, decidió tomar vacaciones cuando iban a decidir un tema tan trascendental como este del aumento de la UPC. El señor Jaramillo se fue, pues es Gustavo Bolívar, director del DPS, que dice, bueno, como nos hundieron la ley de financiamiento, pues ahí están las consecuencias. Esa es la explicación del gobierno. 6:57, saludo a la presidenta del gremio que reúne a la CPS del régimen contributivo en Colombia, hablo de ASEMI, doctora Ana María Vesga, buenos días. Bueno, buenos días para usted y todos los oyentes. Doctora Vesga, ¿qué implicaciones tiene esta resolución que se conoció apenas el 31 de diciembre anteayer sobre las 10:30 de la mañana, este incremento de la UPC del 5,36%? Es un panorama muy complejo con el que iniciamos el año porque el 2024 cierra con un déficit superior a los 6 billones de pesos en el aseguramiento, es decir, y lo hemos puesto en estas cifras, de cada 100 pesos que se están entregando por UPC, los colombianos estamos consumiendo 108. No hay razones para pensar que en el 25 será diferente, y la proyección que dejaría el sistema de este año 25 con ese incremento de UPC está cercana a los 9 billones de pesos. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en un sistema en crisis, que está viendo cada vez mayores dificultades para atender con oportunidad a los usuarios, en hospitales que están diciendo, no soy capaz con este incremento que ni siquiera me reconoce el incremento del salario mínimo en pagar el talento humano en salud, cierre de hospitales, cierre de servicios, cierre de camas, desabastecimiento de medicamentos, realmente una situación muy, muy crítica, un panorama muy complejo, por lo que pedimos, pues, que tenemos que sentarnos ya a revisar técnicamente ese número y buscar su reajuste. El incremento en la práctica de la UPC es de 77.400 pesos, doctora Vesga, así es, mientras se pedía por lo menos un aumento de 231.000 pesos. La diferencia es muy grande. Cuando usted dice, vamos a sentarnos a evaluar la situación, ¿qué puede venir? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este incremento de la UPC decretado por el gobierno? No, nosotros estamos pidiendo ese espacio, estamos esperando respuesta del gobierno, porque la realidad sobre el cálculo de la UPC es que esto atiende a una metodología que está contenida en la ley, que es la forma como se hace año tras año este ejercicio con base en la información de 2 años atrás, digamos para el año 2025, la información que se toma es la del 20 al 23, se hace sobre la información que le reportan los prestadores a las EPS, que las EPS le reportan al ministerio, se hacen unos estudios de acuerdo con la carga de enfermedad, el envejecimiento de la población, las inclusiones en el plan de beneficios. Quiero decir con esto no es un número que salga del sombrero, esto es un número que está debidamente soportado, sustentado, y sí creemos que es decir, esta resolución no arroja ninguna explicación ni razón técnica de por qué se llegó simplemente al IPC. Lo único que leemos es, hay inconsistencia, es insuficiente, no podemos aumentar sino el IPC. Bueno, pues es un deber del Estado, del gobierno en este caso, financiar correctamente la UPC, es un deber de todos los agentes entregar la información correctamente y con calidad. Pues estamos en el 2 de enero, estamos a tiempo de sentarnos en este mes, todos los agentes, y buscar ese reajuste con base técnica, repito. Doctora Ana María Vesga, el gobierno dice, bueno, repito, quienes han sido voceros aquí poco tienen que ver con el sector de la salud, pero es lo que hay. Habla el doctor Gustavo Bolívar, director del DPS, no lo hace el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que está de vacaciones, pero argumentan señalando que las EPS no entregaron información suficiente, que hay inconsistencias en la información y que bajo ese panorama y en ese entendido solamente se logró documentar la necesidad de un incremento de la UPC del 5,36%. ¿Qué responde usted a esa afirmación?
Pues una cosa no tiene que ver con la otra, empezando porque en el presupuesto para el año 2025, cuando uno reproduce, sin que sea explícito el número de aumento, pero cuando usted reproduce el valor del aseguramiento comparado entre un año y otro, el incremento es mayor. Entonces ya per se, en el análisis en el planteamiento del presupuesto que se aprobó finalmente por decreto para este año, el gobierno estaba previendo que tenía que destinar más a salud. Entonces, nosotros no entendemos realmente por eso yo lo he dicho, yo no veo razón técnica, no estamos observando razón técnica en la forma como se ha calculado, y lo que estamos llamando es a que se haga ese ejercicio como la ley lo dice. No estamos pidiendo más, que se haga de acuerdo a la metodología que tiene que calcularse y que se ajuste en lo que tiene que ser. Sí, doctora Vesga, fíjese que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que está en la misma tónica de ustedes en ASEMI, pidiéndole al gobierno reconsiderar el porcentaje, dice que los recursos se van entre el 60 y 70% para el pago de nómina. Usted nos está hablando de las implicaciones que tiene este incremento en la UPC. ¿Eso se traduce en despidos de personal del sistema de salud o en cierre de servicios médicos? Ambas. Lo más crítico es, y esa es la cifra, entre el 60 y el 70%, yo lo he expresado entre 6 y 7 de cada 10 pesos que recibe el sistema son para talento humano. Muchos de los salarios están con salario mínimo, y los que no lo están con salario mínimo, muchos de los servicios y productos sí tienen el componente de salario mínimo. Entonces, el efecto es innegable, y cuando usted tiene un incremento que está 4 puntos por debajo de eso, pues evidentemente tiene dos alternativas: cierra servicios, reduce personal, establece más barreras en el ingreso, compra menos medicamentos, menos insumos. Es decir, es insostenible. Entonces, el efecto que tiene esto sobre la atención, pues es evidentemente que los pacientes, como ya lo están viendo, miren, la dificultad que están teniendo hoy las EPS para mantener la red es inmensa, porque muchos de los hospitales públicos, privados, dicen: tengo que cerrar camas, ya no tengo la siguiente especialidad, le cierro el convenio en estos servicios porque no puedo mantener esta capacidad. La dificultad que ven los usuarios es un reflejo de eso. Entonces, pues con este incremento sobra decir que lo que vamos a ver es una agudización de esta situación. ¿En qué áreas, por ejemplo, se verían directamente más afectados hoy los pacientes, doctora Ana María Vesga? Con este incremento, ¿cuáles son los servicios o cuáles son las especialidades que se verían más afectadas, o incluso el suministro de medicamentos? ¿Cómo se empieza a marchitar el sistema? Mire, para mí es clarísimo que la atención, es decir, para los hospitales de manera particular, es imposible vivir con ese aumento que no reconoce el salario mínimo. Yo creo que hay que pararle mucha atención a lo que están diciendo los gremios de clínicas y hospitales. Ayer vimos una declaración de los hospitales públicos. Es que los hospitales viven desde el personal en todos los niveles, desde los enfermeros hasta los médicos, pasando en todos los niveles de especialidad. Ahí hay un componente, como lo han dicho ellos, 60-70% indexado al salario mínimo, que va a hacer que, reduciendo esa capacidad y esa oferta, pues los pacientes cada vez tengan menos posibilidad de atenderse. Sí. Doctora Vesga, le voy a hacer una pregunta que les hizo el presidente en una de sus publicaciones, que les dijo, para justificar el poco incremento del UPC, ¿en dónde están las reservas técnicas? ¿Nos puede explicar este concepto? Sí, mire, llevamos tanto tiempo hablando de la reserva técnica y nosotros insistiendo en que la posibilidad, y se lo voy a poner en términos sencillos. Usted tiene si yo a usted le entrego un recurso mensual para la prestación de cualquier servicio y le digo que usted tiene la reserva técnica no es otra cosa que ese recurso que las EPS van, como su nombre lo indica, reservando para los eventos que se suceden en el sistema, que se conocen y que no se conocen porque no han sido aún facturados, para que en el momento en que llegan esas facturas por los prestadores, las EPS tengan el recurso para pagar. Entonces, el servicio que yo presto hoy
probablemente me lo facturan en 3 o 4 meses. ¿Yo qué debo hacer con el servicio que presto hoy? Coger ese dinero, reservarlo para que en 4 meses, cuando llegue la factura, yo lo tenga para pagar. Digamos, ese concepto es sencillo y simple. Puede funcionar cuando el recurso es suficiente, porque cuando yo traigo una insuficiencia acumulada, tanto en la UPC como en los presupuestos máximos, porque recuerden ustedes que ese es un recurso que también viene mostrando insuficiencia, pues el recurso que yo recibo hoy, que no me alcanza, lo estoy utilizando para pagar probablemente servicios de ayer y no precisamente los servicios de hoy. Eso va generando de forma sistémica un descalce, lo llamamos nosotros, en la reserva técnica, que tiene hoy pues los números, evidentemente, el sistema está descalzado en la reserva. Muchas de las EPS, no todas, pues no están cumpliendo con ese indicador que haya derivado, entre otras razones, a las intervenciones, pero que se motiva en la misma insuficiencia. Entonces, pues yo le digo, estamos como el perro mordiéndose la cola, porque finalmente estamos diciendo, usted no reserva, y yo le digo, usted no reserva porque el recurso no me alcanza, y lo cierto es que el sistema sí trae un desfinanciamiento, que lo hemos dicho, para el año 2024 cierren cerca de 6 billones de pesos, y para el año 25 van a ser más de 9 billones de pesos. Es decir, si le entiendo bien, doctora Vesga, la plata que debería irse para las reservas técnicas, para tener allí, para hacer los pagos correspondientes en el mediano plazo, la están hoy invirtiendo las EPS en la atención diaria de los pacientes. ¿No les queda suficiente recurso para consignar en las reservas técnicas en ese banco, podríamos decirlo de esa manera, y se está invirtiendo todo en el sistema? O, sí, como lo sugiere el presidente, porque ahí está el punto, el presidente dice que mucho o parte de esas reservas o están en paraísos fiscales o se están invirtiendo en asuntos que no tienen que ver con la salud. Mire, no, exactamente, no hay posibilidad hoy, con la financiación que tiene el sistema, tanto en aseguramiento UPC como en presupuestos máximos, la manera de poder calzar adecuadamente la reserva, por las razones que le estoy dando. De manera particular, y sobre eso, digamos, también hemos sido claros, si hay EPS que no han utilizado bien los recursos de la salud, esas son las EPS sobre las cuales pues todos los ejercicios que se hacen de control fiscal, más todas las implicaciones que eso tenga en materia judicial, tienen que adelantarse. Eso es otra historia. Sobre eso, digamos, los recursos de la salud son sagrados. Cada peso que reciben hoy las EPS se van para asegurar la atención en salud de la población. Y esos recursos hoy son insuficientes, y eso es lo que nosotros llamamos la siniestralidad. Sí, doctora Vesga, ya una última pregunta. A propósito de todo este círculo vicioso que usted nos viene hablando y de la falta de plata, 9 billones, dicen ustedes, será el faltante para este 2025. Habla usted, y retomando el alza de la UPC, que 7 de cada 10 pesos son para talento humano, que muchos de los salarios están con el salario mínimo y que muchos de los servicios y productos también están enlazados o atados con ese salario mínimo. La pregunta realmente es ¿cuántos son muchos? ¿De qué estamos hablando? Para ponerle cifras concretas a este asunto y aterrizar y cuantificar lo que significa que la UPC aumente prácticamente la mitad de lo que sube el salario mínimo. No, cuando decimos muchos, no es muchos, Paola, es entre 6 y 7 de cada 10 pesos. La Asociación de Clínicas y Hospitales lo ha dicho, el 70% de cuando usted compone todo el gasto en salud, este es un sistema que consume aproximadamente 100 billones de pesos al año. Es decir, el componente de talento humano o de prestaciones, productos, proveeduría que está atado al talento humano nos lleva a ese porcentaje. Entonces, evidentemente, pues cuando usted tiene una diferencia de 4 puntos entre uno y otro indicador, pues lo que anticipa muy fácilmente es que le va a quedar haciendo falta, nosotros lo hemos estimado, 9 billones de pesos, sin hablar de los presupuestos máximos, que quiero decir otra cosa. Sí. Cerró el mes de diciembre sin que las EPS hayan recibido el pago de los meses, algunas de octubre, y en todo caso ninguna recibió el pago de noviembre y diciembre, ni el ajuste del 22. Le deben a las EPS 2.5 billones de pesos, que son de medicamentos de alto costo y de atención de pacientes, en su mayoría de enfermedades huérfanas. Entonces, pues una cosa más la otra sí nos lleva a esta crisis por la cual creo que todos los agentes estamos hoy levantando la mano.
Pero ¿cuántos son con el salario mínimo? Está clarísimo que 7 de cada 10 pesos son para talento humano, pero ¿cuántos se ganan el salario mínimo en el sector salud? Y además, ¿cuáles son esos servicios y productos que están atados al salario mínimo dentro del sector salud? Pues Paola, me gustaría hacer digamos, ese número puntual lo tienen las clínicas y hospitales, no son los salarios que pagan las EPS, sino los que pagan clínicas y hospitales, y podríamos validar ese ejercicio con clínicas y hospitales y con ACESI para entregar puntualmente esa cifra de cuántas personas ganan el salario mínimo. Sí, ese es un dato importante y seguramente lo conoceremos en las próximas horas, luego de ese cruce de la base de datos. Doctora Vesga, quiero hacerle una última pregunta. Ustedes han recibido críticas de algunos sectores porque señalan a un grupo de EPS de haber acordado con el gobierno a puerta cerrada apoyar supuestamente la reforma a la salud. ¿Hoy ustedes se arrepienten de eso? No nos arrepentimos de todos los intentos que hemos buscado por aproximar un diálogo que permita la subsistencia del sistema. Mire, para las EPS es imposible mantener el riesgo financiero en un sistema abiertamente desfinanciado y con un gobierno que no toma las medidas para financiarlo correctamente. Cuando nosotros nos acercamos al gobierno, y en eso somos consistentes hoy, dijimos no es posible seguir asumiendo el riesgo financiero. La transformación en gestoras significa que nosotros podamos seguir atendiendo a la población, asumiendo el riesgo en salud, asumiendo el riesgo operativo, pero no podemos seguir haciéndonos cargo de una UPC que está mal calculada. En eso nos mantenemos. Eso no es un acuerdo a puerta cerrada, eso es un acuerdo, fue una expresión pública donde le dijimos al gobierno, podemos transitar en esa transformación en gestoras para poder relevar ese riesgo financiero. Explíqueme usted cómo obliga a una gente a quedarse en el sistema y a seguir perdiendo plata hasta su intervención. Eso no lo haría ninguna gente en el sistema. Pero ¿hoy ha surtido efecto? ¿Hoy ha sido haciendo el balance exitoso ese acuerdo? No, desde luego que pues son dos conversaciones diferentes, porque la reforma pues sigue su tránsito en el Congreso, ya veremos qué pasa en este semestre, pero este tema del desfinanciamiento, siempre lo hemos dicho, tiene otro carril, tiene que atenderse de otra manera y no ha tenido definitivamente pues ninguna recepción por el gobierno. En ese punto en particular de la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida, ¿ustedes apoyan la reforma a la salud que hace tránsito en el Congreso? Hemos dicho que la reforma tiene enormes vacíos en lo que tiene que ver con cómo se asume el riesgo financiero, que tiene muchísimos problemas operativos para los usuarios, y hemos hecho muchas propuestas también que no, algunas han sido acogidas, otras no. Sobre este texto de manera particular, nosotros le entregamos al gobierno nuestras observaciones y hemos dicho sí que queremos convertirnos en gestores porque no podemos seguir asumiendo el riesgo financiero. Pero en la integridad de la reforma todavía guardamos muchas observaciones que le hemos hecho saber al gobierno. Doctora Ana María Vesga, muchas gracias y seguiremos hablando sobre la crisis del sector salud. Ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes. Feliz día. 7:14 minutos. Jorge.